Gracias por esta invitación. Yo soy hija de la Universidad Pública, así que me emociona mucho que me hayan invitado, me emociona estar acá en Astatrice, no es la primera vez que vengo a dar la charla y siempre es un público cálido, inteligente, que debate, que le gusta participar, y eso para mí es realmente enriquecedor y gratificante. Y efectivamente, cuando hablamos hace un montón de meses atrás, que hablamos de este día, sabíamos que era el día previo a las elecciones, obviamente, y entonces pensábamos, bueno, hablar de política internacional, pero siempre encuadrado por las elecciones, no esperábamos, por supuesto, todo lo que está pasando, pero bueno, tal vez es una suerte que en parte tiene que ver lo que está pasando con lo que yo originariamente iba a hablar. Lo cambié bastante, por supuesto, al texto, porque la realidad se impuso. Pero uno de los ejes que para mí, para comprender la realidad hoy, el eje más importante es saber que estamos en un momento de transición, ¿no? Estamos en un momento, me parece crucial, y no solamente, por supuesto, a nivel regional, pero creo que una vez más América Latina y América del Sur está a la vanguardia de una situación novedosa. Nos cuesta, como somos partícipes, como nos pasa lo mismo que cuando somos contemporáneos a los hechos. Cuando uno es contemporáneo a un hecho, o el hecho pasa en el propio lugar, a uno le cuesta ver el valor histórico que tiene. Pero yo tengo la sensación de lo que está pasando en este momento. Chile aglutina la mayor parte de la acción, del pensamiento. Pero yo tengo la sensación de lo que está pasando en nuestra región, sin duda marca un proceso que llevará seguramente muchos años, pero que es irreversible. Me voy a guiar por mis apuntes para no irme mucho por las ramas. Sí, permiso. Esto ustedes en la televisión no lo veían, pero yo lo tenía también. Siempre, porque no teníamos teletromper como para poder ver, pero bueno, yo siempre tenía mis apuntes. Bueno, como les decía, me parece que es un momento de transición, un momento de reconfiguración del orden mundial. Lo que yo había pensado comentar antes de saber que van a suceder todas estas cosas, voy a comenzar con eso, tiene que ver con un periodo un poquito más amplio que empieza después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben muy bien, Estados Unidos se convierte en el hegemón junto con la Unión Soviética, pero es Estados Unidos el que traza la arquitectura del mundo que tenemos todavía hoy. Traza las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, las instituciones económicas como el FMI, el Banco Mundial. Por supuesto, internamente se traza las agencias de inteligencia, porque evidentemente una de las patas, una de las nociones más claras de los estrategas norteamericanos es la famosa batalla por las mentes. Hay un libro de una norteamericana que se llama Frances Thunder Saunders, que yo siempre cito, se llama La CIA Cultural, y ella, como norteamericana, tuvo acceso al documento de la CIA, y cita en ese libro bastantes documentos donde se traza la importancia que tiene el captar el pensamiento de la gente. Incluso hay uno que yo lo cito en mi libro Territorios Vigilados porque me impactó, un documento de la CIA que explica cómo hacer para convencer a la población, a la mayoría de la población, y dice, el punto óptimo es aquel en que el sujeto piensa que toma esa decisión por sí mismo, cuando en realidad está tomando la decisión
porque nosotros se lo estamos impulsando, ¿no? Lo estamos inculcando. Entonces, esa arquitectura que aparece a fines de la Segunda Guerra Mundial, bueno, el Plan Marshall, que hace que Europa también se destaque como potencia, evidentemente tenía un trazado que estaba vinculado no solo a la persistencia de Estados Unidos como gran potencia hegemónica mundial, sino a la destrucción de su rival, que era la Unión Soviética. Muchas de las políticas, como por ejemplo incluso el Plan Marshall de recuperación de Europa y muchas de las políticas de estado de bienestar que se fomentaban en aquel momento tanto en Estados Unidos como en Europa, tienen que ver con la existencia de la Unión Soviética. Recordemos que cuando terminó la guerra, por ejemplo, tanto el Partido Comunista Italiano, que era uno de los más grandes partidos políticos de Italia, el Partido Comunista Francés, que ganó en las elecciones inmediatamente posteriores a la guerra. Pensemos que Churchill, que era un conservador, perdió las elecciones inmediatamente después de la guerra, a pesar de que era un héroe de guerra y había estado en Yalta y todo esto, porque había un concepto de justamente que el mundo debía ser más igualitario, más distributivo, que el estado de bienestar era el modelo a seguir. Y este modelo tenía que ver con eso, con que no avanzara desde el este los partidos comunistas o no crecieran el socialismo. De hecho, las resistencias, tanto la resistencia italiana como la resistencia francesa, que habían sido heroicas, tenían mucho, digamos, la parte organizativa y la parte ideológica tenían muchos pesos de los partidos comunistas locales. Entonces, este mundo, si bien hay un quiebre en los 70, cuando Estados Unidos deja la paridad dólar-oro, este mundo podemos decir que se prolonga hasta prácticamente hace 30 años atrás. Ahora el 9 de noviembre se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín y luego en 1991 cayó la Unión Soviética. Es que estos hechos fueron fundamentales para entender el mundo en el que estamos viviendo hoy. Paulatinamente hubo un corrimiento, bueno, sintéticamente ustedes saben, Estados Unidos quedó como única potencia hegemónica, los estrategas norteamericanos se habían planificado como el siglo XXI era el gran siglo norteamericano, ellos dicen siglo americano, pero bueno, era el gran siglo norteamericano. Con Bill Clinton planifican la concepción de la economía de mercado como el sistema económico ideal para todo el globo, y la democracia al estilo como ellos lo entienden, representativa, como el sistema ideal político. Esto lo trazan inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética, pero lo que va sucediendo es que efectivamente el capitalismo se va radicalizando, el neoliberalismo, que había tenido su nacimiento en 1976, más o menos, un poco lo que yo les comentaba antes, el 70 es una década de quiebre, pero no se notaba tanto como se va a notar después de la caída de la Unión Soviética. En esa década gana el premio Nobel un año, creo que el 76 y el 74 y el 76, no recuerdo bien los años, ganan los padres, digamos, del neoliberalismo, ¿no? Von Hayek en un año y Milton Friedman en el otro. Y empieza a haber muchísimo dinero, pero muchísimo dinero por parte de las grandes corporaciones, que de todas maneras no eran tan ricas como hoy, pero eran notoriamente ricas, para difundir en las universidades, sobre todo, esta ideología neoliberal. Desde la perspectiva económica se empezó. Y inmediatamente después hay un laboratorio, que es el que estalla hoy. El laboratorio empieza en el año 76, justamente, o 75, cuando Milton Friedman utiliza Chile y
dictadura de Pinochet como laboratorio del neoliberalismo. En este sentido también recomiendo un libro de Noemi Klein. No recomiendo solo el libro de chicas porque soy chica. Noemi Klein, con la doctrina del shock, ella hace un estudio extraordinario de cómo justamente por estar en estado de desesperación, como una sociedad, como la sociedad de Chile, la pinochetista, o sea, ninguno de ustedes tengo que explicar el estado de horror que vivía la gente común, el chileno de a pie, temiendo a la vida, temiendo por su propia vida. Es decir, cuando el pensamiento está dirigido a lo vital, que es cómo sobrevivir. Entonces, es el momento, esto lo estudia muy bien Noemi Klein, es el momento de aplicar modelos que no van a ser cuestionados, pero que no van a ser cuestionados simplemente porque las personas están acosadas por otros temas más primarios. En ese sentido es que Chile aparece como el primer país donde se prepara este laboratorio. Después lo va a tomar, ustedes saben bien, Ronald Reagan, lo va a tomar Margaret Thatcher. Bueno, hubo una intentona muy fallida y de alguna manera menor en Argentina, en posesión también de este modelo, pero se va a dar ya como instituido a partir de la caída de la Unión Soviética, donde la perspectiva de Estados Unidos era la globalización, empiezan a ocupar espacios antes bajo influencia soviética, por eso las primeras guerras aparecen en Kosovo, Bosnia-Herzegovina, es decir, le hacen hacer el trabajo sucio a los europeos, ¿no? Que vayan a esas zonas que eran la ex Yugoslavia, empiezan Polonia, la zona de Asia, con la guerra en Afganistán, sin duda tiene que ver con eso, empiezan la expansión a recuperar toda la zona, lo que se llamaba la zona de influencia soviética. En ese marco podemos hablar de dos momentos, que estoy diciendo, el de la caída de la Unión Soviética, un segundo momento que es el del 11 de septiembre, no tanto por el tema de las caídas de Torres Gemelas, los ataques que siempre están en duda, por supuesto, como la mayoría de los ataques que ha sufrido Estados Unidos, como el del Maine, el del acorazado Maine en 1898, que desencadenó la guerra contra Cuba, y ahí entraron en guerra Cuba con Estados Unidos, España con Estados Unidos, y España pierde Cuba, y ahí se instalan en Guantánamo, no se van más, como Vietnam, que tampoco, cuando se desencadena el famoso ataque del Golfo de Tonkin, hace poco yo estuve reviendo un documental donde está McNamara, que era en aquel momento el ministro de Defensa, y cuenta muy bien cómo fueron esos días. El sonar que tenían en el barco norteamericano indicaba que los vietnamitas estaban enviando un torpedo al barco donde estaban. Después resulta que era un delfín. Pero bueno, para cuando se dieron cuenta de que lo que aparecía en el sonar o en el radar era un delfín y un torpedo, ya la guerra estaba declarada, etcétera, etcétera. Y como esto, tal vez el 11 de septiembre muy probablemente también haya tenido, o también en el famoso ataque a Pearl Harbor, ¿no? Es otro de los ejemplos. Pero más allá del 11 de septiembre, lo que sucedió, yo recuerdo muy bien, porque en ese momento trabajaba en Clarín, ese día, yo estaba justo de guardia, me tocaba, de casualidad también fue, y recuerdo muy bien que los diarios norteamericanos del 11 de septiembre, que por supuesto nadie leyó, porque los ataques fueron a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, así que ese diario quedó en papel nomás, hablaba de una enorme recesión de Estados Unidos y de un peligro realmente en la situación económica de Occidente. Digo porque a partir de ahí se da un endurecimiento de la política norteamericana, ustedes recordarán, con Bush hijo,
la pérdida importante de derechos, incluso para sus propios ciudadanos, por ejemplo, la posibilidad de vigilar los libros que los estudiantes sacaban de la biblioteca, o allanamientos a distintas casas, digamos, una cantidad de medidas de control que antes hubieran sido inaceptables y por otro hubieran debido pasar por todas las instancias parlamentarias o legales que fueran necesarias, y con estas nuevas leyes fueron directamente derogadas. Entonces hay ahí ya un cambio importante. Y el otro cambio importante que me parece que sigue afectando hoy es el de digamos, la gran recesión y el golpe del 2008, el golpe económico del 2008 con Lehman Brothers, etc. Aparece ya a esa altura como una señal la aparición de China y Rusia como posibles rivales. En ese momento todavía, o sea, me imagino yo, no lo sé, pero me imagino que por supuesto para los estrategas norteamericanos no debía ser ninguna novedad, pero no se visualizaba a nivel, digamos, masivo. Decía yo, aparecía ya la posibilidad de una rivalidad de China y Rusia. Hasta ese momento, todas las doctrinas militares de Estados Unidos, y de hecho prácticamente hasta Obama sucedió, tomaban caída la Unión Soviética, desaparecido el enemigo rojo. La mayoría de las doctrinas militares norteamericanas apuntaban a lo que llamaban las nuevas amenazas, que eran el terrorismo, el narcotráfico, los desastres naturales y el crimen organizado. O sea, todos enemigos totalmente intangibles, exactamente, y intangibles y que no tenían un espacio geográfico claro, ¿no? Con lo cual les permitía la incursión prácticamente en cualquier lugar del mundo. Y digo que cambió justamente porque el crecimiento de China y de Rusia se vuelve tan imperativo para los Estados Unidos que ya la última doctrina militar, no me acuerdo si es la de Obama o ya la de Trump, aparecen nuevamente los estados como rivales. O sea, empieza una rivalidad interestatal, que es algo novedoso también en el momento actual. Pero todo esto que estoy nombrando pasa, digamos, yo lo considero un único proceso. Lo considero un único proceso. Son distintas fases de un proceso que no sé cuánto va a durar, pero que sin duda se va a prolongar en el tiempo. Y en este proceso de reconfiguración del orden mundial o de transición, para Estados Unidos es absolutamente vital reasegurarse en su zona, en su continente, lo que ellos llaman el patio trasero, o yo diría su retaguardia, que por otro lado es una retaguardia más que interesante, porque es rica a nivel de recursos naturales. Bueno, nada, ustedes saben, el petróleo, el litio, las maderas, los metales estratégicos, en fin, agua, alimentos, es rica en recursos humanos y tiene unas características geográficas también que le permiten, tanto por estar rodeado por un océano y por el otro, mantener una especie de aislamiento con respecto a algún otro enemigo. Entonces, en el contexto actual, Estados Unidos, claramente, yo creo que el 2005 es una fecha que podemos poner como marca. Pongo el 2005 porque en noviembre de 2005 se dijo no al ALCA. Yo creo que esa fue una fecha definitiva para Washington. A partir de ese momento
no inmediatamente, pero se empezó a planificar una reapoderación, un reapoderarse de la región, ¿no? Y las élites, y coincide esta reapropiación o este reaseguramiento de la zona, de nuestra zona, coincide con los intereses de las élites locales, que obviamente lo que se quieren reasegurar siempre son sus privilegios. En ese sentido, creo que la década y media del progresista, la década y media en que coinciden Evo, Correa, Chávez, los Kirchner, Tabaré o Mujica, fue más o menos como veneno para Estados Unidos, ¿no? O sea, hubo creo una claridad en relación a que estos modelos son letales para la sobrevivencia del imperio, para la sobrevivencia de ellos. De ahí también es que una de lo que estuvimos viendo en estos últimos tiempos, las visitas de funcionarios norteamericanos, uno de los objetivos es, por un lado, evitar el regreso de cualquiera de estos modelos, de estos gobiernos, evitar la presencia china o Rusia, o sea, de su enemigo en la región, y desprestigio, ¿no? Desprestigio de estos dos modelos, el desprestigio de este modelo que le hace tanto daño. En ese devenir, me parece que lo que ha pasado es que cada vez más, con mayor claridad, queda expuesto que hay dos tipos de modelos. O sea, porque una de las ventajas que tenemos en este momento es por la aceleración histórica, por la aceleración de los medios de comunicación, es que no está tan lejano el proceso anterior, es decir, hay una memoria que no se ha perdido. Y esto es de una enorme ventaja. Antes los tiempos eran mucho más lentos y pasaba tal vez una generación entera hasta que se retomaba el proceso histórico. Entonces quedan al desnudo dos modelos, ¿no?, de desarrollo, uno que tiene que ver con las corporaciones transnacionales con máxima ganancia a costa, obviamente, del bienestar de las mayorías, y los modelos de desarrollo, de redistribución y justicia social. Y en esta radicalización del capitalismo, porque a medida que en estos años que yo comentaba, desde 1991 hasta hoy, ha habido una radicalización incuestionable, se acelera, por un lado, las medidas represivas por parte del modelo neoliberal y, por otro lado, también la resistencia a ese modelo. Entonces aparecieron una batería, en los últimos tiempos, una batería nueva de estrategias desestabilizadoras. En el mayor de los casos ha tenido estas tres patas, la que podemos llamar el poder ejecutivo o legislativo, el poder judicial y los medios de comunicación, ¿no? Con variantes, pero bueno, el caso de Dilma Rousseff, con la legislatura que le hace el impeachment. Fernando Lugo también tuvo, la legislatura tuvo un papel importante. El poder judicial, obviamente, y el mediático, que en mi caso no es que sea periodista, pero creo que la verdad que es uno de los fundamentales, ¿no? Por varias razones. Porque, por ejemplo, en el caso de hoy que vemos, se están presentando tantas situaciones interesantísimas, la de Bolivia, la de Chile, cómo juegan inmediatamente para fijar un sentido común, ¿no? Para evitar, con varias estrategias, de repente, por ejemplo, en el caso Chile, tal vez lo más importante podría ser por qué está pasando lo que está pasando, de qué se trata el modelo económico, por qué hay este hartazgo en la población. Y sin embargo, de repente uno ve en los medios que pasan a focalizar, a poner la luz sobre temas secundarios, ¿no? Entonces, por un lado los medios sirven, cuando se dan estas situaciones de crisis, para encaminar
para decir qué es lo correcto y qué es lo fallido, o para encaminar una forma de pensar, instalan un relato, digamos, y también, como decía recién, desvían la interpretación. Bueno, entre las nuevas estrategias, no voy a ahondar porque esto es bien conocido, están los golpes tradicionales, podemos decir como el de Zelaya, que dentro de todo fue un golpe bastante tradicional, aunque más o menos porque el ejército estuvo, pero no al estilo de como era antes, porque inmediatamente ponen, ya ahora una de las estrategias es poner un civil, no un militar a cargo del gobierno, ¿no? Bueno, el llamado lawfare, la OEA está apareciendo como uno de los elementos interesantes también. No sé, hoy estaba escuchando a Rodríguez Zapatero y él decía, no deberíamos decir la OEA, deberíamos decir Luis Almagro. Tal vez tenga razón, pero yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas que sea solo Luis Almagro y que no sea la organización de la OEA que está siendo utilizada como herramienta de control para nuestra región. De hecho, cuando nació la OEA en 1948, Estados Unidos la crea para eso, porque nuestra región no está bajo la cúpula o bajo el armazón de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Nuestros problemas se dirimen en la OEA y no se dirimen en el Consejo de Seguridad como el resto del mundo. Porque Estados Unidos decidió en 1948 que, bueno, es larga la historia porque en realidad se aprovecha de un artículo que estaba antes en la Carta de las Naciones, que vendría a ser la antecesora de la ONU, pero no importa eso. Se decide que la OEA va a ser el organismo en el cual se van a dirimir todos los conflictos de la región. Por supuesto que la OEA está bajo el liderazgo de Estados Unidos. Y es interesante ver cómo ha intervenido, no solo en el caso de Venezuela, históricamente en el de Cuba, sino ahora en el de Bolivia y en el de Chile. Es decir, está apareciendo como una herramienta del imperio al desnudo, cosa que antes no era tan así, ¿no? Antes no era el desnudo, era de forma solapada, ¿no? Era de forma escondida.